Buenas noches, estimado profesor. Mi nombre es Guillermo Maldonado. Estoy respondiendo a la parte 2 del examen de diseño de interfaces. Las preguntas que se me realizaron tienen que ver en torno al tema de la usabilidad. La primera pregunta hace referencia a cuáles son los factores más importantes a considerar en la usabilidad. Primeramente debemos entender lo que es usabilidad, ¿ya? Antes de definir los factores que son importantes en ella. Cuando hablamos de un software, en el fondo hablamos, o el software está compuesto de dos partes, ¿cierto? Eh, la primera parte es el tema funcional, la funcionalidad como tal. ¿Qué hace? Lo que va a hacer. De eso se trata el aspecto funcional. Pero hay otro aspecto, y lo que tiene que ver con usabilidad, que en el fondo considera la manera en que los usuarios finales van a realizar esa tarea en esa funcionalidad. Entonces, la usabilidad en el fondo está dirigida a cómo hacen los usuarios finales esas cosas. Otra manera de describir lo que es usabilidad es la calidad de la experiencia del usuario. Hay algunos software en el cual eh, hay software bastante buenos, pero en temas de usabilidad, de cómo puedo lograr hacer lo que he venido a hacer en el software, deja mucho que desear. Cuesta mucho entender y cuesta mucho aprender, por lo cual el tema de usabilidad baja. Se dice que la usabilidad va directamente o inversamente proporcional al tiempo de aprendizaje, lo vimos en los cursos, por lo cual entre más tiempo me lleva a aprender, a entender, a usar mi capacidad cognitiva para poder entender cómo funciona, menor usable es el software. Pero vamos al meollo de la pregunta. Dice cuáles son los factores importantes a considerar. Y, y son tres. Los factores importantes a considerar son la facilidad de aprendizaje, efectividad de uso y la satisfacción que tienen los usuarios, y digo los usuarios finales, en las actividades cotidianas, ¿cierto? Lo que van a hacer con el software. Primeramente, la facilidad de aprendizaje. Eh, un software se puede decir que tiene una buena usabilidad cuando los pasos que necesito para aprender a usarlo son pocos. Cuando me cuesta poco entender, o sea, tengo que usar poco mi poder cognitivo, mi capacidad cognitiva para poder entender cómo funciona el software y poder hacer las labores diarias, ¿ya? Entonces, primero necesitamos que un software sea fácil de aprender, fácil de usar. La otra es la efectividad en el uso y hace referencia a que realmente voy a poder hacer lo que debo hacer con el software. Y la última, la satisfacción de los usuarios. Debemos entender que el usuario final es el que va a decidir si el software es o no usable, tiene buena usabilidad. Y son ellos los que nos retroalimentan si realmente están satisfechos con el software y cumple las expectativas de lo que necesitaba que se hiciese, que el software cumple con lo que debe hacer. Entonces, esos tres factores son súper importantes o son la base cuando hablamos de un tema de usabilidad. Ahora, estos factores en el fondo eh, se basan o tienen otro cimiento que va en relación con la pregunta 2. La pregunta 2 dice, ¿cuáles son los factores de la usabilidad? O los factores de la usabilidad se basan en cuatro aspectos fundamentales. ¿Cuáles son estos aspectos? Sabemos que estos aspectos o el fundamento de los factores que ya mencionamos son cuatro. Y estos son la aproximación al usuario, información exhaustiva, ¿cierto? Del entorno del usuario, lo que son la satisfacción de las necesidades del usuario y el usuario final. Primeramente, la aproximación del usuario habla de o se enfoca en que debemos desarrollar un producto
que se centre en el usuario. Muchas aplicaciones, ¿cierto? O software o aplicaciones, aplicativos web, no se centran en el usuario, no resuelven el problema que el usuario tiene. Entonces, es por eso que cuando hablamos de factores fundamentales o aspectos fundamentales, hablamos de que la usabilidad en el fondo nos enseña o nos indica que debemos desarrollar un producto para un usuario, que, que debemos conocerlo, que debemos comprender su necesidad y en el fondo que debemos, y se habló un montón en el curso de esto, modelar al usuario. Ya no es lo mismo hacer un software para personas de tercera edad que hacer un software para gente de 14 años. ¿Ya? Entonces nosotros debemos entender para quién va este software. Segundo, la información exhaustiva. Eh, y hablamos de esto cuando hablamos de la facilidad en el fondo con el que se aprende a usar. ¿Ya? Me ha pasado, por ejemplo, con mi familia que muchas veces, lo digo con mis padres, que les cuesta mucho, por ejemplo, poder usar el teléfono, por ejemplo, o ciertas aplicaciones, apps en el teléfono. Les cuesta entender, eh, y repitiéndoselo mil veces, eh, les cuesta entender el cómo se hace, lo mismo de siempre, cómo se adjunta una foto a un WhatsApp, cómo se envía un audio, cómo se envía un video. Es por eso que el software tiene que estar en el fondo enfocado a que sea fácil de usar, fácil de aprender, que ojalá se explique solo, sin tener que hacer un manual, sin tener que gastar minutos o horas explicando de cómo funciona. Segundo, debe satisfacer las necesidades del usuario, ¿cierto? Y hablamos de una adaptación a lo que es el modelo mental, ¿cierto? Los usuarios en el fondo de un software eh, pueden hacer tareas diferentes dentro del software. Por lo tanto, lo que quiere hablar este aspecto es que el, el software debe ser usable eh, a una capacidad que sea productivo y que sea de calidad, que lo que se haga en el software sea productivo y de calidad. Y final, y este es tal vez el más importante, y muchas empresas lo obvian, es que el usuario final, ¿cierto? Es quien va a determinar si el software es fácil de usar o no, ¿ya? Es el usuario quien dice, o el que tiene la última palabra en cuanto a si el software es fácil o no de usar, ¿ya? Eh, y es donde hay que tener mucho cuidado en prestar atención a las indicaciones del cliente. Ya una buena toma de requerimientos tal vez va a indicar, va a ser el mejor camino. Ya el modelar bien al usuario, separarlo, ¿cierto? Si es que fuera necesario, para poder cumplir con las expectativas del cliente. ¿Ya? Realizamos el software no porque nosotros queremos, sino porque estamos tratando de resolver una necesidad que el cliente tiene. Y es importante que después del desarrollo esa necesidad sea, sea de alguna manera cumplida, sea abordada y que el cliente siente que ahora el trabajo le es más fácil, que se siente más productivo al hacer las mismas tareas que hacía, pero con un software nuevo. Eh, Antes que nada, profesor, me quería disculpar tal vez por un poco la facha que tengo. He estado súper enfermo el día de hoy y de hecho ahora estoy haciendo esta parte del examen con un poco de fiebre. eh, por lo cual le pido mil disculpas. Espero haber sido lo más claro posible. Mi nombre es Guillermo Maldonado y esta es la respuesta a la parte 2 del examen de diseño de interfase.